Vamos a ver cómo se desenvuelve un periodista en Twitterland. El hashtag va a ser PedroJEve. No hagáis bromas sobre tirantes, no mencionéis el apellido Rubalcaba por si acaso, no por nada malo, y sobre todo no bromeéis sobre vestidos coloridos con enormes floripondios, que esto también importa en casa. El mundo ha cambiado muchísimo desde aquel 6 de abril, que yo recuerdo perfectamente, en la que este hombre preguntaba: ¿qué quiere decir ese símbolo que me ponen mucho, que es 2 puntos guión cierro paréntesis? Aquel día nuestro invitado descubrió lo que era un emoticono y prácticamente hizo que 2 universos chocaran y se fusionaran entre sí. Demos la bienvenida con un aplauso a @PedroJ_Ramírez, o lo que es lo mismo, Pedro J. Ramírez. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de haber sido invitado a este evento y, bueno, coincide con que ayer se cumplieron 8 meses desde que yo tecleé mi primer tuit. Desde entonces han sido 16.500 y pico, y en contra de muchas especulaciones que han circulado, pues yo habré tecleado 16.350. Los primeros meses, el bonus para tuiteros y algún otro envío desde la redacción lo hacía la redacción de Orbit desde mi cuenta, pero luego ya lo dejamos de hacer así, y incluso el bonus para tuiteros, pues yo lo distribuyo entre mis followers retuiteando el que el mundo en Orbit envía. Algunos de los últimos tweets, si alguno lo ha seguido en las últimas horas o en los últimos días, tenían que ver con este evento. Y yo he dicho que me hacía mucha ilusión venir, que soñaba con este acto, pero que también me producía mucho respeto, que no sabía si sería capaz de hacerlo bien. Y es que, bueno, yo he intervenido delante de distintas audiencias últimamente, pero ninguna tiene nada que ver con esta, porque la semana pasada estuve también aquí en Sevilla con la Confederación de Empresarios, luego he estado en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, y la semana pasada también en Madrid, en el Colegio de Odontólogos. Nada que ver, ¿no? Y quizá Luis Rull me vio ayer un poco azarado y me mandó un tuit y dijo: hombre, pero si lo único que tienes que hacer es contar tu experiencia. Yo se lo agradecí, pero yo pensé, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero no sé si voy a ser capaz de hacerlo bien. Bueno, el 8º marido de Elizabeth Taylor también sabía que era lo que se esperaba de él y no estaba seguro de que pudiera estar a la altura de las exigencias del guión, ¿no? Este encuentro tiene lugar además en un año muy especial para mí, en un año en el que lo que va a quedar es que yo publiqué un libro de 1.300 páginas sobre la Revolución Francesa, y al final del año pues habré hecho 17.000, 18.000 tweets. Puede resultar paradójico, parece difícil encontrar en apariencia 2 cosas tan diferentes, 1.300 páginas sobre, en definitiva, 4 meses y 10 días de ese tiempo, y hablar de lo divino y de lo humano en 140 caracteres. Llevo mucho tiempo tratando de explicar a mis compañeros en la redacción del Mundo y a quienes me lo plantean que no hay una contradicción
entre una actividad que parece de gran profundidad y una actividad que parece epidérmica, porque las apariencias engañan. Un libro de 1300 páginas no tiene por qué ser un tocho. Un libro de 1300 páginas puede ser extraordinariamente ameno. De hecho, el primer naufragio lo es. No os preocupéis que hoy no he venido aquí a hablar de mi libro, pero de hecho es un libro ameno aunque sea un tocho. Y en 140 caracteres, sensu contrario a la viceversa, se pueden transmitir mensajes de gran consistencia y profundidad. En primer lugar, porque un tuit es un género literario. Puede haber buenos y malos tuits. Sin ellos saberlo, Arquíloco, Marcial de los epigramas, Gómez de la Serna con sus greguerías, Monterroso con sus microrelatos, ya eran tuiteros. Pero además, Twitter, y esto es importantísimo, en todas las discusiones yo lo aporto, Twitter proporciona profundidad en la medida en que permite enlazar contenidos que pueden ser muy escuetos o muy extensos. Es decir, Twitter, yo lo decía en ese artículo Alice in Twitterland, Twitter tiene mucho fondo de armario. Con Twitter se pueden, a través de Twitter, se pueden establecer las más sesudas disquisiciones o discusiones científicas si junto con el tweet hay un enlace a un paper académico. Por lo tanto, el concepto de menguar para crecer, que yo asocio al mito de Alicia, está al alcance de cualquier tuitero. Te puedes hacer pequeño en el mensaje que distribuyes a los demás, pero bien puedes lanzar un mensaje, puedes lanzar un concepto extraordinariamente potente, o puedes enlazar tu tweet con un largo artículo, con una entrevista, con lo que se ha publicado en tu periódico o en cualquier otro medio de comunicación. Por lo tanto, yo digo que el famoso axioma de mi colega Bill Keller, Twitter makes you stupid, lo único que demuestra es que era un director chapado a la antigua y anclado en un mundo que está siendo superado por el desarrollo tecnológico de la sociedad de la información. Ese comentario, al margen de lo que podía tener de sarcasmo, de cinismo, es un comentario propio de la galaxia McLuhan. Twitter makes you stupid. En el cine se sienten emociones fuertes y la televisión es un medio frío. Todo eso es hoy por hoy ya bullshit. Todo eso ha quedado superado por la convergencia tecnológica, por el hecho de que antes el cine era una experiencia casi mística. Solo se podía ver la misma película una sola vez, y si querías fijarte, si querías repetir la experiencia emocionante de una determinada escena, tenías que volver al cine al día siguiente, tragarte toda la película para llegar a ese minuto 57 en el que te echaste a reír o sentiste ganas de llorar. Todo el planteamiento de el medio es el mensaje, que desde finales de los 60, desde que Marshall McLuhan publicó Understanding Media, ha quedado completamente arrumbado y sustituido por un nuevo planteamiento que es el que domina la sociedad de la información, según la cual la marca es el mensaje, the brand, la cabecera, el emblema, la identidad en la que se concentran todos los atributos ideológicos, éticos o estéticos de un medio de comunicación. En definitiva, ese medio de comunicación puede proyectar
su proyecto, su planteamiento intelectual sobre cualquier soporte. Y por eso los medios tradicionales pues hemos desarrollado nuestras ediciones electrónicas mientras mantenemos las ediciones impresas, y nuestras marcas están en la televisión y están en los programas de radio, y tenemos editoriales de libros que publican volúmenes, ensayos de gran trascendencia intelectual, y también nuestra marca está en el timeline de nuestros tweets. Twitter además tiene una característica singular y espectacular, y es que Twitter permite que la marca sea la persona, que cada persona pueda ser su propia marca en el mercado de la comunicación, en los circuitos de las redes sociales y de la sociedad de la información. Y ahí es donde entran en juego las llamadas estrategias del ego, que empiezan a proyectarse y a materializarse en el momento en que uno elige su avatar. El avatar, la encarnación de los dioses. El avatar tiene que ver con lo que uno mismo quiere que los demás piensen de él. Tiene algo que ver con la interpretación del ego a través del espejo, de acuerdo con las teorías de Lacan. Tiene mucho que ver también con la diversión que explicaba Ortega, que permite a una persona desdoblarse en dos actitudes ante la vida y convertirse al mismo tiempo en actor y espectador de su propia vida. Tiene mucho a trastienda, mucho fondo de armario también esto de las estrategias del ego, pero en definitiva esas son las oportunidades que da Twitter. Hay quienes comparecemos con nuestro nombre, somos personas que tenemos una actividad pública, políticos, periodistas, creadores. También hay personas individuales que comparecen con su nombre y con su foto, otros ponen un avatar que representa sus ilusiones, sus fascinaciones y su propio nombre, y otros utilizan un nick que no tiene nada que ver con ellos. Al final, en ese totum revolutum es en el que tiene lugar la gran conversación, es en el que tiene lugar en la vida tuitera. Y, como digo, el medio no determina las características del mensaje. Igual que hay 200 gramos de papel impreso, pueden corresponder a un extraordinario periódico intelectual dirigido a las élites o al más burdo de los tabloides. Y de una guitarra pueden salir maullidos de gato o la música más exquisita de las composiciones clásicas. Twitter es lo mismo, hay quien va y viene a Twitter con el mismo ánimo con el que toda la vida se ha ido los domingos al fútbol, a desfogarse, a lanzar los exabruptos más atroces contra el árbitro, los jugadores, a redimir las frustraciones de tantas vidas vacías. Hay quien llega a Twitter como quien llega a la tertulia del café, a charlar con los amigos que pueden estar en lugares muy distantes, y hay quien llega a Twitter buscando siempre algo más, buscando información, buscando elementos de juicio, buscando conocimientos específicos, desarrollar una comunidad virtual con gente con intereses comunes. No hay dos Twitters iguales porque no hay dos personas iguales. No hay dos timelines iguales porque no hay dos personas iguales. Por lo tanto, abajo con todos los tópicos sobre la superficialidad, sobre la frivolidad intrínseca a las redes sociales. Esto no es verdad y no ha sido mi experiencia, y tengo que decir que soy un converso, que me he caído del camino de Damasco, que yo también tenía esos mismos prejuicios que comparten gran parte de los periodistas de mi generación, que yo me resistí durante mucho tiempo a entrar en Twitter porque pensaba, pero yo, ¿cómo voy a dedicar yo parte de mi tiempo a
mandar mensajitos de móvil. Esa era la absurda caricatura que yo tenía de Twitter viéndolo desde fuera. Y al final, pues también tengo que confesar que casi entré en Twitter por sentido de la obligación, por sentido de la profesionalidad y del compromiso, porque me dijeron, oye, tú tienes la obligación de promocionar y de empujar el desarrollo de nuestro proyecto estrella en la red, en Internet, que es Orbit, a través de las redes sociales y a través de una comunidad y de un target tan idóneo para ese proyecto como es Twitter, porque en definitiva el tuitero utiliza exactamente los mismos soportes, el PC, el iPad, el iPhone, las tabletas, que son los soportes a través de los que empezamos hace ahora 15 meses a distribuir y a vender los periódicos de nuestro grupo editorial. Y yo al principio empecé de esa manera. Claro, me di cuenta de la extraordinaria eficacia de ese sistema, de lo poderosa y lo útil que era la herramienta de Twitter desde un punto de vista de marketing. Y no me arrepiento y no siento el menor remordimiento por difundir y explicar y promocionar y hacer apostolado, en el buen sentido del término, en las redes sociales a favor de esta nueva manera de leer los periódicos. Porque no estoy haciendo un trabajo exclusivamente para nosotros, no lo estoy haciendo tan solo para el mundo, marca de expansión, los periódicos de nuestro grupo, sino que estamos abriendo un camino para el conjunto de los medios hoy tradicionales, para el conjunto de los periódicos y pensando sobre todo en los periodistas de las nuevas generaciones, porque es un planteamiento que nace del convencimiento de que sea cual sea el desarrollo y los caminos y cómo vaya moldeándose la sociedad de la información, será necesario el trabajo organizado, jerarquizado, estructurado, con una cobertura amplia en cantidad y rica en calidad por parte de las redacciones profesionales que integran los periódicos. Naturalmente complementando su trabajo con la producción de contenidos a través de las redes sociales y transformando al mismo tiempo el concepto de lo que es un periódico, pero sin esa cobertura extensa e intensa, sin la cantidad y la calidad del despliegue informativo de las redacciones, el periodismo, los periódicos no podrán seguir cumpliendo la función social de control del poder y de empowering, de proporcionar a los ciudadanos los elementos de juicio para tomar sus decisiones. Y a través de un proyecto como este estamos consiguiendo, no solo ya en la teoría, sino en la práctica de cada día, estamos demostrando que hay cosas que tradicionalmente han estado unidas al concepto de lo que es un periódico que en absoluto forman parte de su identidad y de su sustancia. Un periódico no consiste ni en talar árboles, ni en extraerles la pulpa, ni en colocar bobinas en las rotativas, ni en transportar ejemplares impresos en los camiones. Un periódico, como he dicho, es un proyecto intelectual que tiene que estar vinculado a unos atributos, a una manera de mirar la realidad. Por lo tanto, cuando a veces gritan spam, spam, pues yo lo siento mucho. Es como cuando en esa analogía que yo hacía con Alice in Twitterland, decían en la partida de Crockett que la bola tenía que pasar por esos aros que para mí simbolizan de alguna manera lo que son los tweets. Bueno, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. No siento el menor remordimiento de estar promocionando algo que en definitiva, como digo, va a redundar en provecho de la calidad
de la democracia, del pluralismo y del desarrollo de los medios. Y tengo que decir una cosa, llevo 31 años como director de periódicos, se dice pronto, no es poco tiempo, pues en este tiempo nunca he encontrado un retorno, una satisfacción del usuario en relación a un proyecto editorial como el que estoy recibiendo constantemente por parte de los tuiteros que se han hecho también orbiteros. Claro, además, lo importante no es lo que yo les cuente, ya estamos en una fase en que lo importante no es lo que yo cuente sobre Orbit, sino lo que los usuarios de Orbit cuentan sobre esa herramienta, sobre ese planteamiento que nosotros les estamos presentando. Y se ha ido moldeando la identidad de nuestro proyecto editorial desde aquel día en que Enrique Dans mandó un tuit o un enlace con su blog diciendo que era imprescindible que el usuario de Orbit pudiera compartir los contenidos y pudiera tuitear contenidos del periódico al que se había suscrito, y le hicimos caso. Y a medida que nos habéis ido dando ideas desde el mundo tuitero de las redes sociales sobre las aplicaciones que debía tener nuestra herramienta, las hemos ido incorporando. Y quien dice esto sobre Orbit lo dice absolutamente sobre el conjunto de la actividad de un director de periódico, de un periodista profesional. Twitter está permitiéndonos alcanzar por fin esa quimera, ese deseo que siempre habíamos tenido de saber lo que piensan los lectores de lo que nosotros hacemos. Twitter nos está permitiendo el feedback, la respuesta instantánea que nos permite calibrar tal suplemento o a tal columnista. Yo viví una experiencia que también le he contado alguna vez el día del terremoto de Lorca. Llevaba relativamente poco tiempo en Twitter y me encontré por la noche con que empezaban a llegar mensajes pidiéndonos que quitáramos la imagen de un cadáver que estaba en nuestra página web en elmundo.es. Y yo pensé, diablos, si llevamos otra fotografía muy similar en la portada del periódico. Y ahí había argumentos a favor de publicar la fotografía con el cadáver o editarla para que no apareciera el cadáver. Yo lo pregunté y fue tan abrumadora la respuesta en una dirección que cambié la decisión que habíamos tomado en la redacción. A la mañana siguiente no podéis imaginaros la tunda que me dieron los compañeros en el periódico. Pero bueno, fue una reunión de 20 y tantas personas, de 25 personas. Fuimos 24 contra 1. Me dijeron, bueno, pues ya si vas a seguir los consejos de lo que te digan en Twitter y no las decisiones que tomemos aquí todos juntos, pues aquí sobramos los periodistas. Y yo les dije, bueno, tal vez debíamos habernos vuelto a reunir, pero era ya muy tarde, tal vez es cierto que el proceso de debate a lo mejor tenía que haberse ampliado. Pero yo os digo una cosa, que la tengáis en cuenta, el público se ha subido al escenario y no va a haber manera de que se baje de él. Tenemos que hacer la función contando con que el público es parte de ese, es decir, tenemos que desarrollar nuestro proyecto informativo contando con los lectores. Desde entonces, Twitter me ha dado muchas cosas a lo largo de estos 8 meses y yo me he sentido obligado también a darle algo a Twitter. Y bueno, pues lo he intentado. Hemos creado formatos como el bonus para tuiteros, los tweets al director. Yo no sabía lo que era una quedada, como efectivamente pues tampoco sabía lo que era un emoticón, ¿no? Emoticón. Tampoco sabía lo que era un emoticón y no sabía lo que era Creative Commons. Y todo eso, y he preguntado. Y bueno, algunas veces también me he hecho un poco el tonto, como aquella noche con lo del Popper, que yo digo, bueno, este es un filósofo buenísimo, ¿no? Y al final terminó siendo trending topic, porque una de las cosas que también te demuestra Twitter es que, además de ofrecer información, y ojo, la exclusiva, la primera noticia sobre la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones el 20 de noviembre la dio el director del Mundo en Twitter, minutos antes
de que se colgara en el mundo.es minutos antes de que tuviera lugar la rueda de prensa en la que lo iba a anunciar el presidente del gobierno. Hemos dado exclusivas. Procuramos que los bonos para tuiteros sean interesantes, sean lo mejor que llevamos cada noche al día siguiente del periódico. Pero yo también me he dado cuenta de que en Twitter se crea una comunidad de amigos, se crea una complicidad y hace falta espectáculo y hay que hablar del popper. Y bueno, pues un día hay que tuitear un partido de fútbol o de baloncesto y hay que tuitear siempre que se pueda y hay algo que decir, pues los mejores gin tonics del mes. Y todo eso forma parte, al final, de ese mundo. Bueno, yo me levanto todas las mañanas pensando en Twitter. No sabría... No sabría vivir sin Twitter. Me lavo los dientes, me afeito, estoy poniendo la radio y digo, ¿cómo voy a dar hoy los buenos días? Porque claro, no es lo mismo dar los buenos días pues hablando de tu libro, hablando de tu Orbit o diciendo, ojo, que la prima de riesgo, que hay hoy una reunión importantísima del Eurogrupo, que esto nos va a afectar por esto, o a ver quién se cree la disculpa del Partido Socialista sobre el caso Campeón, o a ver qué dice la Zarzuela sobre esto de Urdangarín. Entonces, termino de afeitarme y me siento unas veces 5, 10, 15 minutos en el ordenador, doy los buenos días, veo los tweets que han llegado por la noche. Yo recibo miles de tweets todos los días y procuro verlos todos. A veces se me escapan, a veces tienes la sensación de que estás en medio de una jungla y que hay muchas tonterías que tienes que ir apartando, que hay un montón de mosquitos que te están acribillando, pero no ha habido un solo día que en medio de las lianas, en medio de los mosquitos, yo no haya encontrado algo valioso a lo largo del día, algo que me haya servido para ser mejor director de periódico. Por lo tanto, me parece increíble que hubiera un tiempo tan remoto como hace 8 meses en el que yo no estuviera en Twitter. Para mí Twitter, el iPad Orbit, es el asomarnos, el habernos asomado a una nueva dimensión, a un nuevo modo de vida. Bueno, pues hay días que tuiteo más y días que tuiteo menos. Yo procuro mandar muchos retweets porque, claro, al final, entre docenas de miles de followers, siempre salen cosas que yo creo que pueden ser interesantes para los demás. Y hay quien dice, oh, es que Pedro J. nos llena el timeline con sus retweets. Yo procuro que siempre sean interesantes y además unas veces a favor de mis tesis y otras veces en contra, porque es el debate. Claro, hay veces, muchas veces, que lo que te lanzan son verdaderos exabruptos, pero cuando la crítica está articulada, a mí me parece que es tan valioso para construir un timeline interesante el ataque como la defensa. Y al final del día, pues si no tengo una cena, al final del día, si no llegas faltado o tienes una reunión fuera de si puedo, con el gin tonic siempre hay varios tweets. Yo en ese artículo de Alice in Twitterland explicaba esa idea de menguar para crecer. Alicia, que persiguiendo al conejo se mete por el agujero después de tomarse el bebedizo y que habla de su experiencia como el desplegar y plegar un telescopio. Lees 140 caracteres, pero diablos, que hay un enlace que te manda a un paper de una universidad americana o a un vídeo interesantísimo que se te había escapado. Menguar para crecer. El telescopio que se abre por la mañana y que se cierra a la hora de dar las buenas noches con el gin tonic. Yo voy a escribir, espero, cuando nos lleve un año, tenemos que hacer otra quedada tuitera, yo voy a escribir otro artículo sobre Twitter. Y si ese se llamó Alice en Twitterland, este será Viaje al país de Twitter jamás.
Porque si Alicia es la niña que crece y que encuentra la madurez, que se hace mayor en sus experiencias en el País de las Maravillas, que despliega el catalejo, Peter Pan es el niño que todos llevamos dentro y que no quiere crecer. Y en medio de esas dos referencias va todo. El viaje, el camino, la vida. Twitter. Yo me veo ahí, ¿no? Y bueno, os doy unas gracias inmensas por admitirme como compañero de viaje, por hacerme un sitio en ese gran baúl que es Twitter. Estoy a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta sobre lo que queráis.